¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Les saluda su hermano y amigo el pastor José Antonio Pozos. Me da gusto que nos puedan acompañar en estos momentos, en este miércoles de oración, lo cual damos gracias a Dios por todas sus bondades y la oportunidad que nos da de nuevo, hermanos, de poder compartir con ustedes su palabra. Pues, como ustedes saben, hermanos, el próximo domingo, si Dios nos permite y nos presta salud y vida, hermanos, el próximo domingo a las 11 de la mañana vamos a tener nuestra transmisión especial de aniversario. Pues es la primera vez que se va a dar un aniversario pues así de atípico. Vamos a transmitirlo, como ya saben ustedes, por medio de YouTube. Entonces vamos a tener este tiempo de aniversario, hermanos, donde juntos vamos a compartir de la palabra del Señor, alabar su nombre, glorificarle, hermanos. Vamos a tener un video conmemorativo y pues, hermanos, por supuesto, la palabra de Dios. Pues les invitamos cordialmente a todos ustedes, hermanos, familiares, amigos, que nos acompañen el próximo domingo 25 de octubre del presente a nuestro 19 aniversario. 19 años que Dios ha permitido a la Iglesia Bautista Peniel ser de bendición para muchas personas, para muchas familias, y nos da la oportunidad de poder seguir compartiendo su palabra y el Evangelio de Cristo, que es el antídoto para que este mundo sea transformado y llevado a la gloria y a la honra del Señor. Entonces, hermanos, próximo domingo a las 11 de la mañana. Recuerden que hasta el sábado 31 de octubre, reanudamos la clase de los jóvenes a las 4:30 por medio de Zoom, y el mismo sábado 31 de octubre vamos a retomar nuestra clase sabatina, donde está abierta a todas las edades, a cada uno de ustedes. Entonces en ese sábado 31 de octubre comenzamos entre 6:30, cuarto para las 7, comenzamos el estudio que se va a llamar Tomados de la mano de Dios. Y vamos a tener una introducción de a qué nos referimos con este estudio de Tomados de la mano de Dios. Así que próximo 31 de octubre a las 4:30 la reunión de Zoom con los jóvenes, y ese mismo sábado entre 6:30 de la tarde y cuarto para las 7 vamos a tener nuestro estudio o nuestra clase, hermanos, de sabatina, el cual se va a titular Tomados de las manos de Dios. Queremos agradecer a todos ustedes, amados hermanos, por sus oraciones, el tiempo que se toman por estar orando por las peticiones de familiares, amigos y hermanos que nos los van solicitando. Pues, hermanos, seguimos orando por el pastor Enoch Robles. Gracias a Dios se va fortaleciendo constantemente. Gracias a Dios, el Señor lo va sacando adelante del COVID-19. Y pues naturalmente agradecemos tanto a Dios como a ustedes las oraciones por nuestro hermano Enoch Robles Sánchez. También por José David Vargas. Es un joven cristiano que lleva días desaparecido. No sabemos hasta el día de hoy noticias sobre David Vargas, pero seguimos orando a Dios para que Él tenga misericordia de este joven y de su familia y traiga fortaleza. Hermanos, también seguimos orando por Juan Bosco Valdés. Él también está con esta situación del COVID-19, parece que está delicado. Espero que con la ayuda de Dios Juan Bosco pueda salir adelante y que utilice a sus familiares y amigos, en este caso Juan Carlos Delgado, hijo de nuestra hermana Alma Delgado, pues para que pueda escuchar del Evangelio de Cristo. Hermanos, seguimos orando por nuestro hermano Mauricio Guerra y su esposa Laura González. Pues hasta ahorita lo que yo sé es que su esposa sigue delicada de salud. No sé, no he tenido más reportes si sigue en el hospital o ya salió del hospital. Pero, hermanos, hay que estar orando por Laura González y mi hermano Mauricio Guerra, en matrimonio, ellos dos, el matrimonio Guerra González, porque también mi hermano Mauricio estaba pasando por momentos delicados de salud. Orar por ellos. Tampoco nos han confirmado si era COVID o no, hermanos, pero estamos orando. Y también agradecemos por las oraciones de la familia Rueda Garrido, ¿verdad? Y gracias a Dios Él ha estado fortaleciendo a toda la familia Rueda Garrido. Estemos orando, hermanos, por nuestra hermana Gregoria. Ella es esposa de nuestro hermano Francisco Holguín. Unas semanas ha estado padeciendo tal vez de la garganta y otros padecimientos. Pues estemos orando por nuestra hermana Gregoria,
y nuestro hermano Francisco Holguín, que Dios le dé sabiduría a mi hermano Francisco para estar atendiendo a su esposa, proveer de lo necesario a él y a sus hijos, y que nuestra hermana Gregoria pueda pronto restablecerse de su salud. ¿Qué les parece, amados hermanos, si antes de iniciar con este devocional que tenemos el día de hoy, ponemos este tiempo en las manos del Señor, así como las peticiones que hemos estado poniendo en todo el tiempo, hermanos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por todo lo que en Cristo Jesús tú has derramado para todos y cada uno de nosotros. Y queremos pedirte perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Por todo aquello, Señor, que hemos pecado contra ti, Señor, contra nuestro prójimo, contra nosotros mismos, por lo cual te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confesando que hemos pecado contra ti y arrepentidos, que por favor, Señor, por el nombre de tu Hijo, por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, nos perdones y nos limpies de toda maldad. Sabiendo esto, Padre, queremos también agradecerte por tus bondades, por tu misericordia, porque hasta el día de hoy no nos hace falta nada. Bendices el trabajo, la escuela, el oficio, el negocio, Señor. Bendices la iglesia, bendices nuestros ingresos, Señor. Y también te pido, Padre, que tú sigas bendiciendo a todos y cada uno de mis hermanos, a toda la Iglesia Bautista Peniel, que sigamos siendo fieles en nuestros diezmos y ofrendas, que bendigas y santifiques, Señor, y hagas rendir las ofrendas que tú permites que estemos dando de una manera fiel, Señor, y nos des sabiduría para administrar también, Señor, todos los avances que estamos teniendo en cuanto a remodelaciones, Señor, y cambios que estamos haciendo en la Iglesia Bautista Peniel, su edificio, para que en el momento que podamos abrir, bendito Dios, pues sea un edificio más, no amplio, pero sí más apto para albergar a las familias sin ninguna situación, peligro o contagio en el caso, Señor, de la pandemia. Gracias, Señor, por tu bondad y por todo lo que provees, Padre, y te queremos seguir pidiendo por nuestro hermano Pastor Enoch Robles, que tú sigas fortaleciendo su salud. Gracias por la manera en que has obrado en la salud de nuestro hermano Rock Robles. Gracias por la manera en que has obrado en el matrimonio Guerra González, por mi hermano Mauricio y mi hermana Laura, que tú estás con ellos, guardándoles y bendiciéndoles, Señor. Gracias por la forma en que estás obrando también en la familia Rueda Garrido, de que ya están saliendo y dejando atrás esta situación del COVID-19. Te pedimos que tú fortalezcas a Juan Bosco y le des, Señor, luz del Evangelio, y utiliza a Juan Carlos Delgado para que pueda hablarle de tu palabra del Evangelio a Juan Bosco, Señor. Y te queremos pedir, Padre, encomendar en tus manos la salud de nuestra hermana Gregoria, esposa, Señor, de nuestro hermano Francisco Holguín, Padre, que tú le fortalezcas y saques pronto adelante. Gracias por tu bondad, Señor, y por este tiempo que nos das de poder compartir tu palabra. Señor, encomendamos en tus manos este tiempo de reflexión de tu palabra, y gracias, bendito Dios, porque al permitirnos por Cristo y tu gracia nacer de nuevo, Señor, tú también nos has llamado a crecer continuamente en la fe. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, ya habiendo orado en este tiempo, en este momento, hermanos, pues ahora vamos a hablar sobre el devocional que tenemos en estos momentos para compartir con todos ustedes. Hemos estado hablando del crecimiento que cada creyente tiene que tener en Cristo, en el conocimiento de su palabra, en la madurez espiritual, hermanos, pero también en el servicio a los santos. Cuando nosotros observamos todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús mediante su gracia, esto nos tiene que inyectar ánimo, nos tiene que dar un aliciente, hermanos, un incentivo, una motivación para crecer en la fe. Amados hermanos, si Dios ya nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, nosotros, esto que Dios ya todo nos ha dado, hermanos, por su divino poder, dice la Escritura que ahorita vamos a leer, por su divino poder, hermanos, entonces nosotros crezcamos con diligencia, fortaleciéndonos en nuestra fe y alcanzando la madurez. Es el tema que hemos estado llevando durante algunas semanas. Así que el texto que vamos a estudiar el día de hoy, amados hermanos, quiero pedirles que ustedes busquen Segunda Epístola del Apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda Epístola del Apóstol Pedro, capítulo 1, hermanos, y vamos a leer en esta tarde del versículo 3
al versículo 15. En el Nuevo Testamento, primera epístola del apóstol Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1 del versículo 3 al 15. Si ustedes ya lo tienen, pues les voy a pedir que por favor, ahí desde su casa, en su trabajo, ahí donde ustedes se encuentren, si tienen su Biblia, que es preferible, o si lo tienen la Biblia por medio del celular, puedan leer conmigo, me acompañen a esta lectura. Dice la Escritura, hermanos, versículo 3 de segunda epístola de Pedro, capítulo 1, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Interesante, 7 cosas. Entonces vuelvo a leer: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. 7 cosas que nosotros, hermanos, tenemos que añadir al conocer de Cristo y al haber nacido de nuevo. Ahora, versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por gusto, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, hablando palabras del apóstol Pedro. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Según el texto de la segunda epístola del apóstol Pedro: el crecimiento, la madurez espiritual. La primera y la segunda epístola del apóstol Pedro, amados hermanos, tienen como tema principal la gracia de Dios, la salvación una vez dada a los santos, una vez y para siempre, salvos, siempre salvos. Y cuando digo salvos, siempre salvos, es porque la Biblia lo explica. Y el propio apóstol Pedro en sus 2 epístolas lo manifiesta de una manera clara y específica. Por ejemplo, en el capítulo 1, amados hermanos, de primera de Pedro 1, en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, ¿verdad? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Entonces, hermanos, la seguridad de la salvación por la gracia de Dios manifestada, expresada, hermanos, y otorgada en el sacrificio de Cristo en su cuerpo y su sangre y nuestra fe en Él. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pedro, hermanos, en su segunda epístola, según los versículos que acabamos de leer, nos habla de que si Dios ya nos dio todo, absolutamente todo, entonces no nos hace falta nada para que tú y yo podamos crecer. No nos hace falta nada. Solamente a nuestra fe tenemos que añadir conocimiento, madurez espiritual. Y lo expresa en 7 formas, o en 7 casos, o en 7 modos, hermanos. Entonces, el apóstol Pedro nos llama al auditorio de su tiempo a prevalecer
no solamente en la fe, sino que una vez ya llenos de la gracia de Dios, seguir avanzando en el conocimiento de Él y en la madurez espiritual. Puesto, hermanos, si en verdad vivimos bajo la gracia de Dios, crezcamos continuamente en la fe. Otra vez, hermanos, si en verdad vivimos bajo la gracia de Dios, crezcamos continuamente en la fe. Dice otra vez, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del mundo que hay en él. Hermanos, vosotros también, teniendo toda diligencia, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid, y empieza a mencionar, añadid a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Entonces, hermanos, si en verdad vivimos bajo la gracia de Dios, crezcamos continuamente en la fe. Dios nos entregó todo lo necesario para crecer en su gracia. Eso es algo importante que tenemos que entender. Dios nos entregó todo lo necesario para crecer en su gracia. No nos dejó desprovistos, no nos dejó abandonados, sino nos dio todo poder y autoridad mediante su palabra y su espíritu para que podamos crecer, hermanos, en su gracia, en el evangelio, en la salvación. Todo lo concerniente a esta vida y a la venidera, hermanos, nos pertenece. No solamente es mirar al futuro, hermanos, en la vida eterna, que es ahí donde deben estar los ojos. Pero a partir de hoy, todo lo que pertenece a esta vida, hermanos, y al amor de Dios, al amor a lo santo, nos pertenece, son de nosotros, nos los ha entregado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que concierne a esta vida y a la venidera, hermanos, ya nos pertenece. Por la gracia y el poder de Dios, ya es de nosotros. No tenemos nosotros, hermanos, algo en lo cual pensar que Dios nos ha dejado desprovistos o que se haya olvidado de ustedes y de mí. Dios en su poder divino nos entregó y nos garantizó la glorificación, la exaltación, ¿verdad? Porque dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos pertenecen, ¿verdad? Y nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios en su poder, hermanos, divino nos entregó y nos ha garantizado la glorificación eterna por la fe en Cristo Jesús, por la resurrección de Cristo, su obra redentora. Puesto que tenemos vida abundante en Cristo, hermanos, los afanes de la vida no nos deben distraer, sino que como todas las cosas nos pertenecen, debemos seguir con diligencia creciendo en el conocimiento de Dios, no a los afanes de la vida, no a los placeres mundanos, sí a la gracia, conocimiento y fortalecimiento de la fe. Puesto que Cristo en su cuerpo y su sangre, hermanos, nos garantizó la entrada al trono celestial, no encontramos otra forma de poder acceder a Dios sino por la gracia que nos ha dado en Cristo. Cristo se entregó en su cuerpo y en su sangre, y esas son la base por la cual nosotros podemos tener acceso al trono de gracia. Esa es la base por la cual nosotros podemos adorar a Dios. Esa es la base por la cual somos iglesia y nos congregamos, hermanos, precisamente por el sacrificio de Cristo. Y por el sacrificio de Cristo, Dios, amados hermanos, nos ha entregado todo lo que pertenece a esta vida y a la piedad. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, si ustedes me acompañan a Efesios capítulo 1, dice este texto, Efesios 1, del versículo 18 al 23, nos dice algo bien importante. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia. Y si tú eres cristiano y has puesto tu fe en Cristo Jesús, este poder
esta autoridad te pertenece para crecer y fortalecerte en el conocimiento de Dios. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Entonces, puesto que Cristo se entregó por nosotros, hermanos, Dios nos ha dado toda la garantía para que podamos crecer en el conocimiento de Él y madurar en la fe y también mostrarnos amor unos a otros. Las promesas de redención, justificación, santificación y glorificación, hermanos, ya nos pertenecen por nuestra fe en el Señor Jesucristo. No es algo, hermanos, que tengamos que alcanzar, es algo que Cristo y Dios mismo, por su Espíritu, el Dios Trino, ya nos entregó. Es decir, ya nos compró con su sangre, redención. Nos declaró justos en Cristo, justificación. Ya nos santificó, nos hizo un pueblo santo, real sacerdocio, linaje escogido, ¿sí? Ya nos santificó, ya nos glorificó en Cristo. Ya está la promesa por el sello del Espíritu Santo, hermanos, de que ustedes y yo llegaremos a esa gloria prometida porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y esto es por su gracia. Así que, si tú y yo ya tenemos todo esto, hermanos, amados hermanos, familiares, amigos, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, no hay excusa. Ya tenemos todo lo necesario, evidentemente, para que nosotros podamos crecer y fortalecernos en la fe en el Señor Jesucristo. Al aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, nos ha permitido huir de nuestros deseos carnales y pecaminosos, es decir, la concupiscencia. Solo cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, tenemos la capacidad por el sello del Espíritu Santo que mora en nosotros permanentemente de huir, de renunciar a los deseos bajos, pecaminosos que la Biblia llama concupiscencia y seguir mejor la voluntad de Dios. Porque dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Ok? Entonces, por la fe en Cristo hemos sido capacitados para huir, es decir, en nuestra fe en Cristo hemos huido, hemos sido liberados, hermanos, del pecado y ahora le pertenecemos a nuestro Dios. Así que, hermanos, Dios nos entregó todo lo necesario para que podamos crecer en su gracia. Todo lo que pertenece a esta vida y a la venidera, en este tiempo y en el futuro, en la vida eterna, esas promesas ya son uno de nosotros. Si Dios ya nos redimió, ya nos justificó, ya nos santificó, ya nos glorificó y ya nos predestinó para su gloria, nos lo ha dado todo. No nos hace falta nada más que poner las manos en la obra para que sigamos creciendo, teniendo excelentes y grandes promesas, hermanos, y bendiciones en Cristo. Debemos añadir frutos a nuestra fe, frutos a nuestro crecimiento, ya que tenemos excelentes y grandes garantías y promesas de Dios que ya se nos entregaron, hermanos. Debemos añadir frutos de crecimiento a nuestra fe en Cristo. Dice la segunda epístola, capítulo 1 de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, esto: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, teniendo grandes y excelentísimas promesas en Cristo Jesús, Señor nuestro, debemos añadir frutos de madurez y crecimiento a nuestra fe. El apóstol Pedro menciona que a la fe tenemos que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. 7 cosas, hermanos, que hablan del fruto que debemos mostrar nosotros
en cuanto al conocimiento de Dios. Mientras el apóstol Pedro menciona 7 aspectos que muestran el fruto del crecimiento y la madurez de una persona, hermanos, con estos 7 aspectos que están, hermanos, integrados, son integrales. No es que puedo tener uno y no tener el otro, no, hermanos. Para Dios es añadimos, porque debemos de tener todos, hay que añadirlos, si nos hace falta los añadimos. No se puede crecer sin uno dejando atrás otro. Los tenemos que añadir, uniendo, integrarlos a nuestro carácter cristiano. Mientras Pedro habla de 7, hermanos, el apóstol Pablo habla de 9. ¿Se acuerdan? Gálatas capítulo 5, si ustedes van conmigo a Gálatas capítulo 5, dice, hermanos, en el versículo 22, Gálatas 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Repito, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 aspectos de la madurez y el conocimiento espiritual de una persona que realmente es espiritual. Mientras Pedro habla de 7, Pablo habla de 9, pero al final de cuentas, hermanos, se conjugan unos con otros. Por eso yo manejé el término integrales. Hermanos, el crecimiento del creyente es integral, se integra, se construye en estos 7 o 9 aspectos, según como lo quieras ver, según Pedro o según Pablo, 7 o 9 aspectos, pero se integran, se involucran, hermanos, a nuestro crecimiento espiritual. Vamos a pensar en los 7 que nos habla el apóstol Pedro. Entonces, dice el apóstol Pedro que hay que añadir a nuestra fe virtud. Y esto a la virtud, hermanos, lo podríamos traducir o explicar como coraje, valentía. Ya no tenemos un espíritu, hermanos, más bien tenemos un espíritu de valentía, no de cobardía, donde tenemos que enfrentar la vida cristiana con el ímpetu, con el entusiasmo, con el poder que Cristo nos ha dado mediante su Espíritu y su palabra. Virtud, podríamos decirle que es coraje y valentía, hermanos, enfrentar la vida cristiana con coraje, con valentía, con ahínco, ¿verdad? A esa virtud, a ese coraje en el cual debemos crecer como creyentes, tenemos que añadirle conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De las Escrituras, conocimiento de Dios, conocimiento de su pensamiento. Hermanos, sin las Escrituras, por mucha experiencia que quisiéramos tener, amados hermanos, no vamos a alcanzar mucho conocimiento o entendimiento de lo que es Dios, sus estatutos, su palabra, sus promesas. Hermanos, tú y yo le podemos pedir a Dios que nos ayude a crecer, claro. Debemos pedir a Dios en oración que nos ayude a crecer, sí. Pero hay algo que yo debo hacer para crecer, por supuesto. Y es profundizar en la palabra de Dios, porque eso nos va a dar madurez, discernimiento y entendimiento. No podríamos juzgar las cosas de esta vida y de la piedad o de la iglesia si no tenemos un conocimiento pleno, claro o amplio de la palabra de Dios y lo que Él tiene para nosotros y se nos ha revelado. No es nuestra experiencia, no es cuántas horas estemos orando, sino que Dios en la oración opera siempre y cuando nosotros tengamos que profundizar en la palabra que Él nos ha dado. El estudio profundo de Cristo mediante las Escrituras es el conocimiento que tenemos que añadir a nuestra fortaleza o a nuestro coraje o valentía espiritual. ¿Ok? Debemos ser valientes, debemos tener coraje para impulsarnos en este mundo, hermanos, pecador. Sí, pero tenemos que añadir conocimiento, hermanos. Si yo quiero juzgar las cosas del Señor, pero no tengo conocimiento propio, bíblico, hermanos, mi propio conocimiento no me va a ayudar de nada. ¿Le voy a pedir a Dios que me dé discernimiento? Sí, pero tiene que ser mediante su palabra. No va a ser por ósmosis, hermanos, no va a ser como algo milagroso, tiene que ser leyendo, escudriñando su palabra. ¿Ok, hermanos? A la virtud del conocimiento le tenemos que añadir dominio propio, capacidad de controlar emociones e impulsos desbordados. A la virtud y al conocimiento hay que añadirle, hermanos, dominio propio. Y otra vez, si alguien se pregunta ¿qué es dominio propio? Es la capacidad de controlar nuestras emociones, nuestros impulsos desbordados, nuestras intenciones desbordadas. Hermanos, nadie actúa nada más porque sí.
Nadie piensa o habla nada más porque sí, sino desde que actuamos y hablamos, algo ya trabajó en nuestra mente, se albergó en el corazón y nos lleva, hermanos, a la acción, ya sean acciones o palabras o actitudes. Nadie actúa por ósmosis. Siempre vamos a actuar de una manera intuitiva, de acuerdo a lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Así respondemos. ¿Se acuerdan del curso de la dinámica del corazón? No nos olvidemos. Así es como Dios nos hizo. Nos hizo un corazón dinámico. Así que cuando yo actúo, voy a actuar desde mi mente, mis emociones, y eso me va a llevar, hermanos, a mis acciones. Aquí que el dominio propio es, después de actuar con valentía en el cristianismo, tener conocimiento de Dios y de Cristo mediante su palabra. Ahora tengo que dominarme. El dominio propio es una característica que habla o que manifestó el Señor Jesucristo en su vida. Sed mansos y humildes como yo lo soy, ¿verdad? Pero él también era firme y tenía autoridad. La mansedumbre y la humildad no están peleados con la firmeza y la autoridad, sí, pero siempre y cuando haya virtud, conocimiento de las Escrituras, entonces nosotros podemos, hermanos, tener dominio propio. Si bajo cualquier circunstancia, amados hermanos, o en alguna circunstancia, sobre todo en momentos álgidos, no tengo dominio propio, es decir, no me puedo controlar en esas pasiones desbordadas, ¿verdad? Esos impulsos y pasiones desbordadas, me falta madurez. No he crecido en esa área, porque nosotros debemos manifestar, hermanos, dominio propio. El dominio propio, paciencia. ¿Y qué es la paciencia, hermanos? Saber esperar, no queriendo acelerar los tiempos y designios de Dios. Otra vez, la paciencia es saber esperar, no queriendo acelerar los tiempos y los designios de Dios. Es parte de nuestro carácter cristiano, aprender a esperar. Y no solamente es aprender a esperar en el tiempo, sino a esperar también nos referimos, hermanos, a estar atentos de la voluntad de Dios, filtrado por su palabra, ¿verdad? Para que nosotros podamos actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay que ser pacientes. Hermanos, ¿alguno de nosotros nos hace falta paciencia? ¿Algunos de nosotros batallamos con la paciencia? Bueno, si tú no eres tan paciente y la paciencia no es hacia uno mismo, regularmente es no hay paciencia hacia otras personas. Hermano, hermana, si batallas con la paciencia, es decir, que no tienes paciencia, hermano, hermana, ¿sabes cuál es un primer paso que tú puedes tomar para que puedas tener más paciencia o simplemente ser paciente con los demás? ¿Ok? Pues te lo digo. Hermano, hermana, familiar, amigo, en la primera fórmula, lo primero que le vas a ayudar a añadir a la fórmula, hermano, es que tú recuerdes que Dios mismo ha sido paciente contigo. Si Dios mismo ha sido paciente contigo, hermano, hermana, familiares, amigos, entonces nosotros debemos mostrar paciencia hacia los demás. Y entonces, hermanos, a eso se le añade piedad. La piedad en las Escrituras se refiere a amor a lo santo, temor y amor por Dios. Temor de Dios es reverencia, respeto, santidad. Entonces, la piedad tiene que añadirse. Hermanos, si Dios me ha dado un espíritu, en mi fe me ha dado un espíritu de valentía, y además me lleva al conocimiento de su palabra y adquiero dominio propio y mantengo paciente a que Dios actúe y me dé dirección mediante su palabra, entonces yo adquiero temor, amor y devoción por Dios, temor, amor y devoción por su palabra y muestro entonces esto en mi carácter hacia los demás. La paciencia, hermano, la piedad es la devoción y la adoración genuina a Dios. Muchos dicen, es que yo voy a servir o yo quiero adorar a Dios a la manera que yo quiero. Bueno, aún en eso se tienen que dar cuenta que Dios ha revelado en su palabra las formas, las maneras en que Él quiere que sea adorado. Y una de esas, Juan 4, en espíritu y en verdad. ¿Ok? Y para que uno pueda adorar en espíritu y en verdad, a la fe le tiene que añadir virtud, conocimiento de la palabra, dominio propio, paciencia, y entonces se nos va a dar el temor y el amor por lo santo. A eso, hermanos, le tenemos que añadir amor fraternal, el afecto cristiano y práctico expresado a los demás. Amor fraternal, ¿sí? Es decir, hermanos, en el amor fraternal es hacer con los demás como lo que yo quisiera que hicieran conmigo. Si yo muestro misericordia a los demás pueden actuar con misericordia. Si yo muestro firmeza a los demás pueden actuar con firmeza, hermanos. Entonces, el afecto fraternal es el afecto cristiano y práctico expresado a los demás.
si tú caminas, yo camino contigo. ¿Sí? Si tú que te caes, yo caigo contigo y nos levantamos juntos. Eso es compañerismo, ¿sí, hermanos? Eso es unidad. Eso es, hermanos, hacer nuestro, hermanos, tanto los avances como los retrasos, hermanos, de nuestros hermanos. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevar las cargas los unos de los otros. Eso es, hermanos, amor fraternal. ¿Ok? Entonces es caminar juntos, hermanos, llorar juntos, reír juntos, crecer juntos. Eso es amor fraternal. Y el apóstol Pedro añade al último amor. Y el amor al cual habla es amor ágape, el amor sacrificial, el amor que lo entrega todo, la muestra del carácter de Cristo en nuestra vida. Amar, hermanos, sin esperar nada a cambio. Dice en Hechos 20:35 que el Señor enseñó y dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Así que, amado hermano, amada hermana, familiares y amigos que están viendo esta enseñanza, les vuelvo a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas conociendo del Señor? ¿Cuánto tiempo llevas conociendo de la Escritura? ¿Quieres darte cuenta de tu crecimiento o del nivel que puedes tener tú en tu crecimiento espiritual? ¿Quieres saber dónde vas? Bueno, échale un vistazo a estos 7 puntos y date cuenta en qué nivel estás. Y si te das cuenta que de alguna forma alguna de estas áreas te hace falta, pues naturalmente fortalécete con el Señor y su Espíritu, crece en el conocimiento de las Escrituras y añade a tu fe si es que algo falta de estos puntos. Puede ser virtud, que es el coraje y la valentía cristiana, puede ser conocimiento de la palabra de Dios, puede ser dominio propio, si nos hace falta hay que adquirirlo. En la Biblia y su Espíritu, hermanos, deben conducir nuestras emociones y nuestros impulsos. Si es paciencia, hay que adquirirla, hay que añadirla. No es decirle: Dios, dame paciencia, es Dios, yo puedo tener paciencia porque tú me has dado tu palabra y tu Espíritu. Piedad, temor, reverencia a Dios, amor a los santos, ¿sí? Si nos hace falta hay que demostrarlo, porque si no, no podemos subir en el conocimiento de Dios. Afecto fraternal, si me hace falta mostrar más amor, más compañerismo hacia mis hermanos, hay que demostrarlo. Y por último, el amor sacrificial, que fue el que Cristo mostró, el cual lo entrega todo, amándolo todo y por todo, hermanos. Y entonces, si nosotros añadimos esto, podemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para poder llegar a la madurez. Según lo que leímos aquí, hermanos, en Primera de Pedro, si nosotros añadimos a nuestra fe estos 7 elementos, hermanos, no estaremos ociosos y podemos crecer con muchos frutos en el Señor. No estaremos de ociosos ni siendo negligentes, sino con diligencia podemos crecer y dando muchos frutos al Señor. Porque por último, hermanos, Dios aseguró la base de nuestro crecimiento, pero nosotros debemos asegurarnos de aplicarlos, ¿sí? Dios aseguró las bases de nuestro crecimiento, pero tú y yo somos responsables ante Dios de asirnos o de asegurarnos de aplicarlos y tomarnos de ellos. Quienes no buscan crecer en la fe, hermanos, no tienen memoria de lo que Cristo ha hecho. Dice en el versículo 9 de segunda epístola de Pedro, capítulo 1, dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus pecados, ¿verdad? Entonces, hermanos, es nuestra responsabilidad estarnos recordando unos a otros e instruirnos mutuamente para seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Nos podemos ayudar mutuamente para poder crecer en estas áreas que tal vez nos hacen falta o que hay que fortalecer. Tal vez ya tenemos paciencia, pero a veces hay que fortalecer la paciencia. Tal vez ya tenemos amor, pero hay que fortalecer el amor. Tal vez somos valientes, pero a veces hay que reforzar la valentía. Y así, tal vez conocemos mucho de la Biblia, pero siempre hay que fortalecer el conocimiento de las Escrituras. No nos olvidemos, hermanos, que todos y cada uno de nosotros somos responsables de que en este cuerpo de Cristo podamos crecer. Si tú y yo formamos parte de la iglesia de Cristo, hermano, hermana, familiar y amigo que nos estás siguiendo en esta transmisión, todos juntos como cuerpo somos responsables de crecer juntos en la fe y de recordarnos que ya que Dios nos ha dado todo concerniente a esta vida y a la piedad por su divino poder y el sacrificio de Cristo, a nuestra fe, la que hemos puesto en esto que el Señor ya nos dio en Cristo Jesús,
hay que añadir, hermanos, estos puntos que nos van a ayudar a fortalecernos, no solamente en lo personal o en lo individual, sino todos nosotros como cuerpo de Cristo. Valentía o virtud, conocimiento de las Escrituras, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y si hacemos estas cosas, no seremos negligentes, sino seremos diligentes delante de Dios y tendremos amplia entrada, dice la Escritura, al reino de Dios, porque Dios nos reconocerá en nuestro esfuerzo, madurez, crecimiento y servicio mutuo. Pues hermano, hermana, familiares, amigos, espero que esta meditación, hermanos, donde si sabemos que Dios ya nos ha dado todo lo concerniente a esta vida de la piedad, entonces tomémonos de las herramientas que nos ha dado y añadamos a nuestra fe estos elementos que nos ha dado su palabra para que crezcamos juntos, nos fortalezcamos y podamos servir agradando a Dios, hermanos, mutuamente cuando añadimos estas cosas o estas virtudes a nuestra fe. Espero que sea de bendición y de edificación para todos ustedes esta meditación. Les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga y hasta pronto. Cuídense mucho.